Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Ciencias Naturales tercer grado, bloque 4. Tema 2. Características del sonido y su aplicación. Durante el desarrollo de este tema, describirás algunas características del sonido a partir de la interacción de los objetos. Páginas 114 a 119. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro material. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con el tema 2, características del sonido y su aplicación. Los seres humanos nos comunicamos con sonidos, emitimos palabras para expresar nuestros pensamientos, estados de ánimo y deseos. Pero no solo nos comunicamos con palabras. Cuando un bebé tiene apetito lo comunica con su llanto. Y sabes que comienza el recreo por el sonido de una campana. Además, cuando el sonido está organizado en forma de música, te entretiene, alegra, relaja o te invita a bailar. ¿Cómo podemos generar un sonido? Por un movimiento vibratorio. ¿Cuáles son sus características? La intensidad, la frecuencia y el tono con las características del sonido. Tanto el agua como los animales de estas imágenes producen sonidos. Podemos observar las imágenes que producen sonido. Tenemos ranas, tenemos el agua, tenemos un pato, un grillo y hay muchos más animales y objetos que producen sonido. Continuamos. Al tocar el xilófono con las baquetas se produce un sonido. Lo mismo ocurre al soplar aire a través de la boquilla de la flauta. Podemos observar en las imágenes el xilófono y la flauta. Sonidos diversos. Reconoce e identifica. Materiales. 2 reglas de madera de 30 centímetros, 2 reglas de metal de 30 centímetros. 2 reglas de plástico de 30 centímetros, cinta adhesiva, un popote largo y tijeras. Manos a la obra. Formen equipos para trabajar. En el borde de una mesa fijen las reglas con la cinta adhesiva de la siguiente manera. Las reglas del mismo material deben quedar a un lado de la otra con una separación de 5 centímetros entre ellas. Una de cada material debe sobresalir del borde de la mesa 18 centímetros y la otra 26 centímetros. Hagan vibrar cada regla, primero la más corta y después la más larga de cada material, empujando hacia abajo con el dedo índice su borde exterior y soltándolo. Un compañero puede presionar con la palma de su mano la parte de la regla que está fija en la mesa para que no se caiga. Escuchen con atención. Formen una boquilla con el popote apretando uno de sus extremos. La boquilla deberá ser de aproximadamente 2 centímetros. Soplen fuerte por la boquilla, escuchen con atención. Corten 2 centímetros del extremo contrario a la boquilla y vuelvan a soplar. Escuchen, repitan la operación hasta que el popote sea de 14 centímetros. Escuchen con atención. ¿Qué se produce al hacer vibrar las reglas y soplar por el popote? Se produce sonido. ¿Qué diferencias perciben al vibrar las reglas cortas y las largas? Dura más el sonido en las reglas largas que en las cortas. ¿Cómo influye el material del que están hechas las reglas? En los materiales delgados las vibraciones se escuchan más. ¿Qué diferencias notan al reducir la longitud del popote y soplar? Que se oye más fuerte. Como observaste en el experimento anterior, al hacer vibrar las reglas y soplar por el popote, se produce un sonido que percibes porque viaja a través del aire hasta tus oídos. El sonido no solo viaja por el aire, también lo hace en materiales sólidos y líquidos. Por eso puedes escucharlo cuando estás bajo el agua y con los teléfonos hechos con vasos de plástico o con las latas y unidos entre sí por un hilo. Cuando escuchas música puedes distinguir los sonidos de distintos instrumentos musicales, también si los sonidos son graves o agudos, y en ocasiones bajas el volumen del radio cuando te resulta molesto. Esto se debe a que el sonido tiene ciertas características. ¿Sabes cuáles son?
tono, intensidad y timbre. Sonidos. Elabora, demuestra y escribe. En equipo realicen una de las siguientes experiencias. Procuren que la mitad del grupo haga la primera y el resto la segunda. Materiales. Experiencia 1. Tabla de madera de 30 por 20 centímetros, 10 clavos, 3 ligas de diferentes tamaños, 3 cuerdas o cordeles de diferentes tamaños. Manos a la obra. Con la ayuda de un adulto, martillen una fila de clavos en uno de los extremos largos de la tabla con una separación de 5 centímetros entre ellos. Deben tener mucho cuidado para evitar accidentes con el martillo. Frente a cada clavo de la hilera anterior, claven otro. La separación entre ellos debe disminuir. El primero a 15 centímetros, después a 12, 10, 7 y 5 centímetros. Vean la ilustración. Podemos observar esa ilustración en la página que se encuentra en la parte superior derecha en su libro de texto, para que se puedan ir guiando. En los clavos que quedaron uno frente al otro, sujeten una liga y un cordel alternadamente. Deben quedar tensos. Levanten y suelten cada liga y cordel. Materiales para la experiencia 2. 5 abatelenguas o segmentos de madera de 14.5 centímetros, cinta adhesiva y martillo. Coloquen los abatelenguas en la orilla de una mesa de tal forma que el primero sobresalga de la mesa 2.5 centímetros, el segundo 5 centímetros, el tercero 7.5 centímetros, el cuarto 10 centímetros y el último 12.5 centímetros. Vean la ilustración, también la podemos visualizar en la misma página de su libro de texto. Sujétenlos a la mesa con la cinta adhesiva y presiónenlos con una mano. Como lo hicieron con las reglas, hagan vibrar los abatelenguas. ¿Qué diferencias aprecian entre el sonido que produce la vibración de las ligas y el de los cordeles? La vibración de las ligas son de un sonido más agudo que el que produce la vibración de los cordeles, es decir, las ligas, por ser de materiales elásticos, tienden a tener una mayor frecuencia que la de los cordeles. El sonido de las ligas es más prolongado y fuerte que el de los cordeles. ¿Qué diferencias notan entre los sonidos producidos al vibrar los abatelenguas que sobresalen a diferentes distancias? Entre más sobresale el abatelenguas es más agudo el sonido y es más larga su vibración. Entre menos sobresale el abatelenguas, el sonido es más grave y su vibración es más corta. Mientras más sobresalen los abatelenguas, es más fuerte y prolongado el sonido. Intérpretes de música jarocha. Es la imagen que observamos en la parte superior de la página de su libro de texto. En la actividad anterior produjiste distintos sonidos. Podemos distinguir sonidos por las siguientes características: tono, intensidad y timbre. El tono puede ser agudo, como la voz de un niño de tu edad o de un silbato de cartero, o grave, como la voz de un hombre adulto. La intensidad se refiere al volumen de ese sonido, puede ser alto o bajo. El timbre depende de las características físicas de la fuente que emite el sonido y de cómo se produce. Es el sonido particular de un objeto o persona, por ejemplo, el que emite un violín o una trompeta. En el experimento que acaban de realizar, se produjeron tantos timbres como instrumentos se elaboraron y emitieron sonidos diferentes. ¿Qué tipo de sonido es? Identifica y clasifica. De acuerdo con los instrumentos que elaboraron y que hicieron sonar, describan las siguientes características: grave o agudo. Los sonidos tienen tono, intensidad y timbre. Cuando hablamos de grave o agudo se refiere al tono. El tono de la voz de un niño puede ser agudo y el tono de la voz del adulto puede ser grave. Mayor intensidad, menor intensidad. La intensidad se refiere al volumen del sonido. Puede ser débil o fuerte. El violín es un instrumento de cuerdas, mientras que la trompeta es un instrumento de viento. Son las imágenes que podemos observar en la página de su libro de texto, el violín y la trompeta.
En una orquesta se utilizan diferentes tipos de instrumentos musicales, de viento, de cuerda, de percusión, entre otros. Observamos una orquesta en la imagen de la página de su libro de texto, parte superior. Un músico toca el acordeón. Está representado en la imagen que se encuentra en la parte intermedia de la misma página. Un conchero toca un instrumento musical en una festividad mexicana. Lo observamos en la siguiente imagen de la misma página, parte inferior izquierda. Y también observamos en la imagen que se encuentra en la parte inferior del lado derecho a los mariachis. Los mariachis también tocan varios instrumentos. Lo podemos observar. Los instrumentos musicales. Investiga, elabora y clasifica. La música que se produce en las distintas regiones de nuestro país es característica y forma parte de nuestra cultura. En equipo investiguen qué instrumentos musicales se usan en las festividades del lugar donde viven. Clasifíquenlos en instrumentos de viento, de cuerda, de percusión y eléctricos. Describan la forma en que producen el sonido y dos de sus características, tono e intensidad. Visualizamos nuestra tabla. Muy bien, observamos una tabla donde tenemos los instrumentos de viento, de cuerda y de percusión. En el instrumento de viento tenemos a la chirimía, tiene un sonido agudo, intensidad débil. Un instrumento de cuerda, el violín, tiene un sonido agudo y grave, su intensidad fuerte. Un instrumento de percusión, el tamborcillo, su sonido grave y su intensidad fuerte. También podemos visualizar algunas ilustraciones de instrumentos que se pueden elaborar con materiales reciclables. Tenemos una guitarra y algunas maracas. Nuevamente recalcamos, pueden observar que son con materiales reciclables, reutilizables. Continuamos. Por último, elaboren un instrumento musical con materiales de reuso. Puede ser sencillo o tan complejo como quieran. Recuerden que la imaginación no tiene límites. Y ya observamos algunos ejemplos en la ilustración que vimos hace un momento. Seguimos. Es importante tener presente en nuestra vida diaria el volumen de los sonidos que producimos o reproducimos. Cuando el volumen del sonido rebasa un valor determinado, se convierte en un contaminante acústico. El exceso de ruido puede afectar tus oídos y tu sistema nervioso. La unidad utilizada para medir la intensidad del sonido es el decibel. Cada país establece las normas que regulan los niveles de sonido permitidos en sus regiones, y todas las personas debemos conocer y respetar estas normas. Así protegemos nuestro cuerpo. En la siguiente tabla se señala el efecto en la salud de la exposición a una fuente de sonido durante varias horas al día. Visualizamos la tabla. Bien, tenemos los decibeles, su fuente de sonido y el efecto que causa. 20 decibeles, zona rural de noche, ideal para tranquilidad. 30 decibeles, conversación amable, aceptable al oído del ser humano. 40 decibeles, música de radio moderada, máximo tolerable en la noche. 50 decibeles, representación teatral, una conversación normal o lluvia, máximo tolerable en el día. 60 decibeles, voz demasiado alta, circulación urbana. Efecto que causa, reducción de la capacidad de trabajo, molestia y falta de concentración. A 80 decibeles, una calle con mucho tráfico, un reloj despertador, encubrimiento de la conversación y molestia. 100 decibeles, una motocicleta o bocina de automóvil, perjudicial para el oído del ser humano. 120 decibeles, música en una discoteca, muy perjudicial durante largos periodos. 130 decibeles, un martillo o un remachador, umbral de dolor. 140 decibeles, taladro neumático, lesiones en el oído.
170 decibeles una ametralladora, lesiones graves en el oído, y 180 decibeles un misil, puede causar la muerte. Continuamos. La ciencia y sus vínculos. Las técnicas de reproducción de música han mejorado considerablemente. Hace apenas 3 décadas, para escuchar alguna melodía se utilizaban tornamesas o tocadiscos, dispositivos de gran tamaño con mucha complejidad de operación. En 1979 salieron al mercado los discos compactos, que permiten reproducir la música con mayor calidad y durabilidad. En la actualidad puedes almacenar gran cantidad de música y escucharla las veces que quieras, en discos compactos, memorias USB, reproductores MP3 y plataformas digitales. La contaminación acústica o auditiva por la exposición a ruidos superiores a 85 o 90 decibeles al día durante varios días provoca daños irreversibles en la salud. Muy bien, con esto finalizamos el tema 2, características del sonido y su aplicación. Esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para poder resolver las actividades de su libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan resolver las actividades de su libro de texto con mayor facilidad, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.